Hoy te vienes conmigo al edificio más enigmático de España. Según la leyenda, fue construido en una de las 7 puertas del infierno y cuando se finalizó se consideraba la 8ª maravilla del mundo. Hoy me acompañas a explorar la historia, leyenda y misterios de El Escorial, así que ¿preparado para la aventura de hoy? Dentro vídeo. Hola mi gente, muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre nos encontramos en el edificio más enigmático de España llamado El Escorial. Hoy nos vamos a recorrer, como ya te he comentado, un poco sus habitaciones y vamos a hablar sobre su historia y sus leyendas súper interesantes. Me ha dejado flipando muchísimas de las cosas que he aprendido a la hora de investigar este sitio. Es increíble. Espero que tú también lo encuentres tan interesante y curioso como yo. Así que vamos a empezar a desvelar algunos de sus misterios y aprender un poco más de la historia. Como siempre, vamos a empezar con su contexto histórico para enterarnos un poco más de los orígenes de este lugar tan increíble y después descubriremos más sobre sus leyendas, como ya te he comentado. Así que venga, vamos a darle. Imagínate, vuelta al siglo XVI, pleno Renacimiento. España es la potencia más poderosa del mundo. Felipe II gobierna un imperio donde literalmente no se pone el sol. Territorios en Europa, América, África y Asia. Felipe II hereda de su padre Carlos V no solo un imperio inmenso, sino también una idea, la de crear un panteón real como nunca antes. Pero este no iba a ser solo un panteón. Iba a ser también un monasterio, una basílica, una biblioteca, un palacio e incluso un laboratorio. En 1557 ocurre la batalla de San Quintín en Francia. Esta batalla fue ganada por España y fue el día de San Lorenzo. Y esto lo interpreta Felipe II como una señal divina y promete construir un edificio en honor al santo. Según la leyenda, el Escorial se construyó para sellar una de las 7 puertas del infierno. También dicen en otra versión que se colocó una piedra negra bajo los cimientos para encerrar el mal. Las obras del Escorial empiezan en 1563 y acaban en 1584. En total son 21 años construyendo esta obra de arte. Cuando esta obra se termina, se le denomina la 8ª maravilla del mundo. Sus dimensiones aproximadamente se resumen en 4.000 habitaciones, unas 1.200 puertas, cerca de 2.673 ventanas, 16 patios, 15 claustros, y estas cifras solo nos demuestran que esto más que un edificio es que parece una ciudad. Como curiosidad te cuento que este proyecto lo inicia Juan Bautista de Toledo y lo termina Juan de Herrera, quien crea el estilo herreriano: líneas rectas, simetría extrema y casi cero decoración. Aquí la forma tiene muchísimo que ver con el mensaje y ahora te voy a contar más sobre por qué. Desde luego aquí nada está colocado al azar. Todo se construye con módulos repetidos, patios, ventanas, galerías, y están colocados siguiendo proporciones matemáticas. Tanto para Felipe II como para Herrera, la arquitectura debía reflejar el orden del universo creado por Dios. Como te acabo de mencionar, aquí nada está creado por casualidad, sino que aquí se encuentra el simbolismo cristiano aplicado a la arquitectura, con 4 torres principales que representan los 4 evangelistas, 3 niveles verticales, la Santísima Trinidad y los 16 patios, que son múltiplos de 4, símbolo del mundo ordenado. Este edificio enseña conceptos religiosos sin palabras. Para que lo sepas, esto se llama catequesis visual, que enseña la fe a través de la arquitectura. Esto podría ser porque en el siglo XVI muchísima gente no sabía leer. Por ejemplo, también la planta del Escorial recuerda una parrilla que fue donde San Lorenzo fue martirizado. Esto no es ninguna leyenda, ya que aparecen documentos oficiales del propio monasterio, y esto fue Felipe II agradeciendo esta victoria a San Lorenzo. Este lugar es absolutamente fascinante, o sea, es que te llena los ojos realmente cuando entras por la puerta de esta basílica. Para que te hagas una idea, esta basílica
era una basílica privada para Felipe II y su reducida corte. O sea que tú imagínate tener este espacio simplemente para ti y las personas que trabajaban para ti. Es que es de verdad que no me lo puedo llegar a creer ni imaginar cómo tenía que ser en aquel entonces. Lo que tenemos detrás de mí es el altar mayor al que Felipe II tenía acceso por una ventana directamente desde su habitación, más concretamente desde su cama. Así que tú imagínate el privilegio que era simplemente estar desde tu cama viendo la televisión, que era este maravilloso altar y su misa. En el altar mayor podemos ver como pieza principal central el martirio de San Lorenzo en la parrilla siendo quemado. Adorando perpetuamente el Santísimo Sacramento están los grupos orantes de las familias de Carlos V y Felipe II, coronados con los escudos de cada uno de ellos, realizados en piedras duras por Jacobo da Trezzo y su taller. Felipe II aparece representado con 3 de sus 4 esposas, y entre los murales, sus estatuas y todo lo que puedes contemplar aquí, estoy segura de que te puedes pasar aquí horas. En esta habitación era donde comía el rey, ya que estaba muy cercana a sus aposentos. Bueno, en los carteles que podemos ver por aquí, que esta galería era por donde paseaba el rey cuando hacía mal tiempo. Se daba una vueltecita por aquí, admirando todas las obras de arte que tiene colgadas, y así tranquilizaba un poco la mente de todo el estrés y toda la presión de reinar en el imperio. ¿Qué me dices de esta puerta que tenemos por aquí? Esta capilla era la iglesia provisional que utilizaban antes de construir la maravillosa basílica que te he enseñado. Sin duda es una versión muchísimo más modesta, y es que se nota que dijeron, venga, vamos a crear la versión 2.0 de esta capilla con esa increíble obra de arte que te he enseñado, que es la Basílica de Felipe II. Sin duda, este edificio parece un absoluto laberinto, y eso que es que en las partes que nos dejan ver durante la visita del tour no son ni la mitad de las 4.000 habitaciones que hay aquí. Se ven muchísimas puertas cerradas, muchísimas habitaciones, y es que me encantaría poder recorrerlas absolutamente todas. Esto, por supuesto, es intencional. El Escorial no estaba diseñado para orientarse fácil, o sea, tenías que tener conocimiento de estar aquí, de saber dónde estabas, ya que si no, es que era imposible orientarse. En aquel entonces Felipe II tenía fama de ser un mago, ya que se interesaba muchísimo por la alquimia y mandó construir dentro del monasterio un laboratorio de destilación real. Aquí se preparaban aceites medicinales, ungüentos, remedios químicos, extractos destilados con técnicas alquímicas, y es que en el siglo XVI la alquimia, la química y la medicina eran exactamente lo mismo. Una de las leyendas más famosas sobre Felipe II es que estuvo en busca de la piedra filosofal, y más que en busca de ella, como en Harry Potter, era más sobre crearla. Según la tradición alquímica, la piedra filosofal podía convertir cualquier metal en oro, obviamente, como ya sabemos, también proporcionar la inmortalidad y curar todas las enfermedades. De hecho, dentro del monasterio hay varias hogueras o partes como chimeneas donde secaban las hierbas que se utilizaban para estos ungüentos y estas mezclas que mandaba realizar el rey. No sé muy bien por qué esto está cerrado al público. Yo lo he visto en algún vídeo que me he visto de alguna guía turística de El Escorial, pero bueno, nos quedamos con lo que podemos ver en el vídeo. Otra de las
razones por las que a Felipe II se le creía mago era porque todos sus súbditos y trabajadores tenían varios juegos de llaves para abrir todas las habitaciones que hay en este lugar. Sin embargo, a él solo le bastaba con una llave y una única vuelta para abrir todas las habitaciones de El Escorial, lo que da lugar a muchas teorías relacionadas con la brujería. No te creas tú que yo habré visto muchos panteones reales en mi vida, pero es que este tiene que ser uno de los más bonitos del mundo, de verdad, es impresionante. Esta es la parte donde enterraban a los infantes y tenemos aquí a todos los hijos, todos los nombres, todos sus escudos, etcétera, etcétera. Es impresionante. Cada tumba tiene grabado diferentes símbolos, diferentes patrones en relación a la persona que está enterrada y es que es precioso, todo en mármol blanco, impresionante de verdad. Sin duda se nota que hemos llegado al Panteón de Reyes y es que vas a flipar con la entrada. Antes de llegar al Panteón Real, los cuerpos pasan años en el pudridero. Solo cuando el proceso natural de descomposición termina, se trasladan al sepulcro definitivo. Las 7.000 reliquias que tenía Felipe II aquí guardadas, objetos como fragmentos óseos, telas y otros objetos sagrados de santos. Las reliquias tenían doble propósito, tanto la devoción religiosa como la protección de este edificio. Y en la introducción te comentaba que este edificio se creía que estaba construido sobre las puertas del infierno, y es que se decía que era así para poder bloquearla y que no saliera ninguna fuerza del mal. De ahí también que aquí se guarden estas reliquias para proteger el edificio de estas fuerzas. Esta increíble biblioteca es una de las bibliotecas renacentistas más importantes de Europa. Contiene más de 40.000 volúmenes, manuscritos árabes, hebreos, griegos, tratados de astronomía, medicina y filosofía. También guarda textos de astrología y alquimia. Los libros están colocados con el canto hacia afuera para proteger las encuadernaciones y mejorar la ventilación. El techo representa las 7 artes liberales: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía. Este espacio resume el pensamiento renacentista, que es conocer el mundo para entender a Dios. Vemos estos ejemplares, algunos de los que tienen expuestos aquí en las vitrinas, y no nos damos cuenta de que cada uno de ellos está pintado y escrito a mano, y es que a mí me parece simplemente una obra de arte todos y cada uno de ellos. Antes de terminar, hay algo que no te he contado. En la biblioteca del Escorial se conservaban obras que en teoría estaban prohibidas por la Inquisición. Felipe pertenecía y apoyaba a esta institución, pero bueno, ya sabes los privilegios que tiene ser rey, que haces lo que te da la gana. Este edificio deja sin palabras a cualquiera que lo visite. Aparte de todas las curiosidades que te he contado, nos quedan muchísimas más que no son tan conocidas, y todas las salas, pasadizos, túneles y demás que no está permitido visitar. Quien fuera rey de España un par de días hace 500 años para ver cómo funcionaba el imperio desde dentro.
Y bueno, mi gente, espero que hayas disfrutado de este vídeo. Este edificio me ha parecido uno de los más interesantes que conozco, sin duda. Está lleno de simbolismo, numerología y también, por supuesto, muchísima historia, y es que me parece fascinante que hace más de 500 años se pudieran construir esta auténtica obra de arte. Como ya te he dicho antes, se consideraba la octava maravilla del mundo, o sea que tú imagínate qué grandiosidad tenía que ser para la época, y es que lo sigue siendo a día de hoy. Así que nada, estaré muy atento para la siguiente aventura que llega como siempre la semana que viene. Esta sí que va a ser en Escocia porque nos vamos de vuelta en muy poquito. Así que nada, espero que te guste muchísimo como todas las aventuras que te traigo. Te mando un besazo y un abrazo. ¡Mua! ¡Chao!